Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que es la segunda parte del miércoles. Y hablábamos el miércoles de las señales. Voy a hacer una pequeña introducción respecto de algo que tiene que ver con este tema. Mira, ahí en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, o no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, yo te quiero decir que la palabra de Dios viene siendo locura para mucha gente que siente que es sabio. Y la sabiduría del hombre siempre hace que la palabra de Dios no sea obedecida. Porque cuando el hombre se contrapone con su sabiduría a la sabiduría del Evangelio, no va a hacer la voluntad de Dios, va a hacer lo que quiere, porque siente que es sabio. Entonces dice el Señor que Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Porque para ese tipo de sabiduría, la palabra de la cruz pues es locura. Ahora, si dice que ya en la sabiduría de Dios el mundo no lo quiso conocer, puedes ir al Evangelio de Juan 1, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a aquellos que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué no lo siguieron y por qué no le creyeron? Porque eran sabios. La cúpula de la religión de aquellos tiempos era pura gente muy estudiada. Los fariseos no eran cualquier cosa, eran gente que sabían mucho y tenían mucho conocimiento de lo que es la Torá, de lo que son las tradiciones, las costumbres. Pero como no conocieron a Dios, pues dice el Evangelio de Juan, el mundo no lo conoció, así dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice: a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, aquí no hay necesidad de que seas una persona que tenga un doctorado en algo para que puedas comprender el Evangelio. Decíamos, el Evangelio está sembrado en apóstoles que eran pescadores. Cristo se juntaba con gente del vulgo, gente pecadora y gente que pues no se lavaban ni las manos. Entonces Cristo no vino a los intelectuales. Pedro era un pescador. No hay estadísticas que podamos ver qué grado de estudios tenía. Pero aquí dice el Señor, en el 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si hay una biblioteca famosa de tener los mejores libros en Grecia, por eso dice, los griegos buscan sabiduría, leer, instruirse. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, no es posible que nosotros no entendamos que Cristo vino al mundo. ¿Para qué?
dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si hay alguien sabio y entendido entre vosotros, muestre con sabia mansedumbre sus actos de obediencia. No hay ciencia que envanezca al hombre, sino que cuando tú desechas todo, como Pablo dijo, todo lo que yo sé lo tengo por basura, por ganar a Jesucristo, es lo único que permite que la gente obedezca. Cuando la gente tiene sabiduría propia, no obedece a Dios, porque hay algo con que se agarre. Cuando tú desechas todo lo que sabes y todo lo que conoces, es más fácil que tú digas, sí, Señor, hágase tu voluntad. Pero hablemos de las señales, porque mucha gente estábamos hablando que quería señales. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 11, mira lo que dice. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle a nuestro Señor Jesucristo. Y él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. ¿Por qué Dios no quería darles señal a los que le demandaban a Cristo? Porque ya la señal había sido profetizada y ya había venido, y los ciegos no lo vieron. De esta manera te voy a decir, Mateo 16, dice más o menos de la misma manera, y vas a entender un poco más. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece, dices buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dices: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice el Señor: hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Pues hay gente que es hábil para saber cuándo va a llover, cuándo vienen las golondrinas, muy hábiles para todo eso. Pero las señales de los tiempos de Cristo, que es una sabiduría diferente, no lo pueden distinguir. Entonces les dice el Señor: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Te voy a decir dónde está la profecía cumplida. Si el Espíritu Santo te revela, te dirá. Dice Lucas 24, 44, dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, dijo el Señor Yahshua Mashiach, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito que fuese necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Cuántos días estuvo Jonás metido en el pez? 3 días.
Entonces dice el Señor, ya no habrá señal más que la señal de Jonás. ¿Qué quiere decir? Que no había más señal que Cristo fuera crucificado, enterrado y resucitara al tercer día. Esa es la señal. Mucha gente anda buscando otras señales. No, la señal es que Cristo venció a la muerte. La señal de Jonás es 3 días en la sepultura y resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para vencer qué? Para vencer al demonio que tenía las llaves de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice el Señor, a los que tienen la señal y son rebeldes, ¿cuál es la señal? Dice Ezequiel 12. Jeremías y Ezequiel. Dice, mira, desde el versículo 9. Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Y el profeta dijo, pues haber dicho, no me han dicho nada. Porque si hubiera contestado, estuviera la respuesta. ¿No te han dicho los rebeldes qué haces? Diles de parte de Yahweh, de parte de Dios. Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así hará con vosotros. Así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. ¿Cuál es la señal que Dios le da al que es pecador? En verdad os digo que el que permaneciera en mi palabra será verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad y la verdad le hará libre. ¿Libre de qué? Si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿de qué me dices tú seremos libres? En verdad os digo que el que hace pecado, esclavo del pecado es. La señal que Dios le da a los rebeldes, dice, yo soy vuestra señal. Como hice, así se hará con vosotros. Partiréis al desierto en cautividad. ¿Qué es un cautivo? Alguien que no se puede librar solo. Y Cristo le dijo a los judíos que habían creído en él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es la cautividad de este tiempo? El pecado y la influencia del demonio que no deja salir a la gente por sí misma de su cautividad. Esa es la señal. Cristo, 3 días, resucitado. ¿Para qué? Para que en su cruz, el diablo ha de haber pensado ahí que ya muerto Cristo ya había ganado. Y cuando resucitó, la sorpresa, la libertad. Pero esta es una señal que le da a los rebeldes. Yo soy su señal. Irán al desierto en cautividad. ¿Por qué? Acuérdense, el pecado más grande no es haber comido del fruto del árbol. El pecado fue la desobediencia. Posteriormente a la desobediencia se comió del árbol que no había de comer. ¿Qué es lo que dice el Señor a los rebeldes, a los desobedientes? A los que hoy opera el espíritu de anticristo en los hijos de desobediencia, dice el Evangelio. Para cuando Dios está diciendo esto, dice que después yo extenderé mi red contra el príncipe y aparte caerá preso en mi trampa
y haré llevarlo a Babilonia. Si hay una esclavitud fuerte en el pueblo de Israel fue cuando fue llevado a Babilonia con Nabucodonosor. Una esclavitud tremenda, una violencia. Y esa es la señal para el desobediente. Todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle y todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Dios, sabrán que yo soy Yahweh, sabrán que yo soy Jehová, cuando los esparciere entre las naciones y los disperse por la tierra. La dispersión fue grande durante muchos siglos, 1000 años antes de la guerra de los 6 días, hasta que se fundó otra vez el Estado de Israel. Y fue cuando volvieron a ser dueños otra vez el pueblo de Israel de Jerusalén. ¿Cuántos años? Como 1000 de esclavitud. ¿Qué te esperas tú y qué me espero yo si entro en desobediencia? Cuando el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, no la sabiduría sino el de Dios. Y el sabio teme y se aparta del mal. Esa es la sabiduría de Dios, con la cual ha castrado, ha suspendido la sabiduría del hombre. Porque la sabiduría del hombre no te lleva a la vida eterna. Pero la sabiduría de Dios sí. Entonces, vemos en Isaías, capítulo 38, al versículo 16, dice, mira, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Amén. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a sus hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cantos en la casa de Dios todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Amén. Había asimismo dicho Ezequiel, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Ahí está la señal. ¿Qué señal tendré? Y en ese tiempo, pues las señales tenían que ser que Dios hablara con el profeta, y luego el profeta hablara al pueblo, y el pueblo a veces no comprendía la mayor de las veces y desobedecían. Entonces el profeta había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Dios? ¿Cuál señal? Entonces, la señal, hermano, allá en el mismo capítulo 7 de Isaías, versículo desde el 13 podemos empezar. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? ¿Por qué molesto a los hombres, hermano? Cuando tú desobedeces a Dios, pasas a molestar a medio mundo. Pero entonces cuando te digo que Dios ya en vez de desaparecer ese pueblo, reaccionó con misericordia. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. La señal que andaba buscando Ezequías, que decía, ¿qué señal tendré de que entraré a la casa de Jehová?
¿Cuál es la casa de Jehová? Dice que Dios Padre está ¿en dónde? Cristo ahorita ¿en dónde está? ¿Y dónde fue Él a preparar morada? ¿Qué señal habrá para que nosotros estemos en la casa de Dios? En el cielo, con Él, vivos. ¿Cuál es la señal? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Aquí en Mateo 1:23 dice, desde el 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa es la señal. Y la señal que Dios dio a través del nacimiento de su hijo, de la predicación de Juan el Bautista, en aquellos días cuando Juan, predicando el evangelio en el desierto de Judea, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después vino el bautizo de Jesucristo, y después del bautismo vino la tentación en el desierto por el demonio, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu y fue tentado por el demonio, cuando dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el demonio le dijo: si dile a estas piedras que se conviertan en pan si tienes hambre. Y entonces el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuántos libros tiene la palabra de Dios? No los acabas. Pero hay gente que se instruye y come libros chatarra. Libros de filosofía, libros de matemáticas, libros de todo lo que quieras. Pero eso es sabiduría de hombre. Eso no sirve para tu vida eterna. Porque dice el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es este libro, hermano? La palabra de Dios. Y Cristo dijo en verdad a los judíos que habían creído en Él: si permanecieras en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A través de qué? De la señal que Dios dio, que fue lo que le pasó a Jonás con Cristo. 3 días y resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ahora, esta señal que Dios dio cuando dice: de manera que una virgen dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, dice en el versículo 17 del Evangelio de Mateo capítulo 4, después que vino el Señor a comenzar su ministerio, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esa es la señal. ¿Quién era la luz? Dice el Evangelio de Juan: vino Juan. Él no era la luz. Él vino a preparar el camino para que viniera la luz. ¿Quién era la luz? Cristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuáles son las tinieblas? Lo que no deja ver la sabiduría de Dios. La gente que está embotada de tanto libro de aquí del mundo no tiene sabiduría de Dios. Porque ese alimento es chatarra. Entonces eso no te deja hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo la señal? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí está diciéndote: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir.
durante todo su ministerio y todas las maravillas que hizo, después tuvo que estar él a punto de irse al cielo, como dice 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿quién es Dios? El que vino en carne. Este mismo Señor que te dijo esto, tiene que decir así. Con esto cerramos y espero que el Espíritu nos revele. Así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, cumplida la señal de Dios, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Entonces, si tú ves el Evangelio de Mateo, cuando te está diciendo que desde entonces dijo el Señor, arrepentíos, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces hasta hoy, después la gran comisión que dice Marcos, que es el Evangelio de Marcos 16. Ahí te van tus señales, las señales que tú tienes que dar, las señales que te van a seguir si tú sigues la señal que Dios ya te mandó, que te arrepientas, que te bautices en el nombre de Jesucristo, que dejes de pecar. La comisión que tú tienes para hacer señal a otros, dice Marcos 16:14, se apareció finalmente a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? Dice Lucas. El arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Predicar el evangelio va implícito, no quiero aumentarle ni ponerle nada. Predicar el evangelio ¿de qué? Del arrepentimiento. No hay otro evangelio. No hay que Dios te quiere como eres y que síguele como vas y que todo va a estar bien. Eso no es verdad. Es un evangelio diluido. Que así como eres, Dios te quiere igual. Dios te amó porque ya se crucificó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tu llamamiento es que vayas, prediques el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales te tienen que seguir a ti. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son las señales. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué no nomás a los pastores? ¿Por qué no nomás a los ungidos? Porque dice aquí, estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice en la ascensión, cuando Dios fue llevado al cielo, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Pero este llamamiento mucha gente piensa que es nomás para los pastores o para los que... No, es para todos nosotros. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que orar por los enfermos. Si Dios sana o no sana, es su potestad, es su majestad. Él sabe qué hace. Pero yo tengo que hacer esto.
Y yo te voy a decir algo. ¿Has visto milagros de Dios en ti? ¿Has visto su mano? Tienes que predicar entonces, hermano. No hay otra señal. No son las señales de que el mundo se está calentando, de que ya se va a acabar el mundo, de que va a llover fuego del cielo. Esas son señales proféticas de los últimos tiempos. Pero no podemos nosotros fijarnos en eso. La señal que Dios dio para ti y para mí ya fue dada. Cristo resucitado. Dice el apóstol, yo lo único que quiero es saber de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, del poder de Dios, del evangelio del poder de Dios. Pero el poder de Dios para los milagros sensacionalistas no es tanto. Los milagros de conversión, los milagros que den testimonio de vida, es lo que quiere Dios de ti. Que seas un milagro convertido en una manifestación del poder de Dios. Sobre toda circunstancia, sobre toda cosa creada, hay un creador. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y si tuvieres fe, y yo también, como el grano de una mostaza, le diríamos a los montes, trasládate. Y yo espero que tú y yo tengamos esa fe como el grano de mostaza. Y veamos a los montes trasladarse. Quiere decir, gente muy dura, gente muy, muy dura, reblandecido su corazón por el amor de Dios y convertidos en seres de amor. Porque si tú vives un testimonio, es por amor al prójimo, para que no tropiece. Y eso quiere decir que tú amas a Dios sobre todas las cosas. Con todo y lo vulnerable que pueda uno ser por el carácter humano. Pidamos a Dios que seamos esa sal de la tierra, ese testimonio, libres de cualquier influencia en nuestra vida que no sea el Evangelio. Porque la palabra del Evangelio para el hombre natural le es locura. Porque es espíritu y se tiene que discernir espiritualmente. Hemos clamado, hermano, por nosotros. Hemos orado por nosotros. No hemos dejado de orar por nosotros. Es tu misión no dejar de orar por nadie. Pero primeramente, si el cieguito no tenía una idea equivocada, le decían, el que te dio la vista es del demonio. Dice, pues yo no sé, pero él me devolvió la vista. Y Dios dice que Dios no oye al pecador. Amén. Y él oró y me dio la vista. Amén. Entonces Cristo no es del demonio. Entonces si Dios no escucha al pecador, y yo quiero que mi oración sea escuchada para interceder por amor a mis hermanos, hasta mis enemigos, tendré que santificar mi vida para que Dios escuche. Pero aquí estás tú y aquí estoy yo. ¿Para qué? Para que llegue el día que tengas tú la estatura de la mujer virtuosa y los varones la estatura del varón perfecto. Así como fue Noé. Dice, el varón perfecto, con Noé caminó Dios. La estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto no en cuestión humana, sino que tengas todo tu corazón lleno de amor por los demás y primeramente por Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque tú eres bueno, por esta palabra, Señor, porque es grande tu clamor en tu palabra, de que volvamos nuestro corazón a ti, de que confiemos, Señor, en ti, y de que no sea ya más en nosotros la posibilidad de la sabiduría en nuestra propia opinión. No queremos, Señor, en estos lugares, Señor, en este lugar sobre todo, palabras de hombre, ni fábulas, ni alegorías, Señor, humanas, ni filosofías de hombre. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude
a que tu palabra sea para nosotros bálsamo de vida, paz, tranquilidad y fe en que en la tribulación tú tienes todo bajo control. Que creamos, Señor, que tú tienes gran amor y gran misericordia por cada uno de nosotros y de los que claman a ti en el mundo. Y que nada va a pasar sin tu voluntad. Y que todo tiene un propósito y que para nosotros, Señor, pues lo dice tu palabra, para los hijos de Dios todas las cosas no son para bien. Que así sea, Señor, en nuestra intimidad contigo. Que tu consuelo venga a nosotros, a mis hermanas, a mis hermanos, en lo que vivimos diario, y que la fuerza de tu Espíritu nos dé la entereza de saber que pase lo que pase, tú eres Dios. Que suceda lo que suceda, tú sigues siendo Dios. Que tú has vencido en la cruz y que estás sentado a la diestra, y que tú abogas, que tú clamas, que tú intercedes por cada uno de nosotros, los que te buscamos. Bendice, Señor, a todos los seres que te buscan de corazón sincero, y a los que no, Señor, ayúdanos a predicar para que conviertan su corazón en hacedores de tu palabra y amadores de ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de nosotros, Señor, por nuestros jóvenes que no están aquí, porque es la próxima generación, Señor, y permítenos dejar un testimonio de que hay un poder de Dios que transporta de un estado de perdición a la salvación y vida eterna. Con nuestra vida predicar, con nuestro ejemplo predicar, con nuestra boca predicar, pero, Señor, sobre todo, hacer tu voluntad sobre todas las cosas en esta tierra. En el nombre de Jesús te amamos. Amén. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.